Buenas noches. Vamos a empezar nuestro estudio de Romanos. Eh, Estamos hoy, con la ayuda de Dios, ya empezamos el capítulo 14 de Romanos. Le damos gracias a Dios por su fidelidad en permitirnos llegar a este punto del estudio. Quisiera orar y luego empezar, como ya es casi costumbre, leyendo todo el capítulo 14 de Romanos, para después hacer los comentarios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Esto ya son muchas semanas, y algunos sí han sido bastante fieles en seguir uno tras otro en los estudios de Romanos, Padre. Gracias por lo que está en este libro, Señor. Algunos han tomado un capítulo, otro capítulo, pero gracias, Señor, por la enseñanza. Nos orientas, nos ubicas, nos das, Señor, una confianza en ti de saber que si estamos siguiendo lo que está escrito aquí, que estamos bien, que estamos en tu camino, que estamos siendo de tu agrado, Padre, y te damos gracias por esto, Padre. Aunque ya estamos en cierta forma estamos en una parte muy importante, que es la aplicación práctica de todo lo que el libro nos enseña, Señor. Ayúdanos a ver eso y no estar viendo pues ya casi terminamos, sino que ahora viene en cierta forma lo más importante, aplicar esto. Y con más razón, Señor, necesitamos que nos ayudes a entender tu palabra en nuestra mente y sentirlo en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos moldee, nos mueve, nos lleve a ponerlo por práctica, Señor. Te damos gracias por eso. Te pido también por los que van a ver esta grabación posterior al hecho, que también sea una bendición para ellos, Señor. Y te damos gracias por la libertad que tenemos de hacer esto y la tecnología que también lo hace posible, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir entonces a la pantalla y ver Romanos capítulo 14, que dice de esta forma: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven, que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes,
ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de tu comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Muy bien. Entonces, pues este es el capítulo 14 de Romanos, como ustedes pueden ver. Este es un capítulo que tiene que ver a primera vista, la relación entre hermanos, cómo debemos de llevarnos entre hermanos. Podemos ver que también tiene el tema de reglas, podríamos llamarle abstenciones, podríamos decir reglas, y lo menciona en dos sentidos: reglas que uno mismo se pone, o sea, reglas, podríamos decir, interiores o de la convicción propia de uno, y reglas que otro quiere imponer. Pero en general tiene que ver con reglas o reglamentos. Y bueno, más al fondo vamos a ver, y estoy anticipando esto, espero que nos ayude en esto a entender lo que vamos a ver. También tiene que ver con la idea de que Dios ve nuestro corazón y nuestras intenciones, y nuestro corazón y nuestras intenciones es lo que vale. Ligando esto con Romanos, el capítulo anterior, que es Romanos 13, o sea, podríamos decir, se brinca Pablo de un tema a otro, pues menos de lo que aparenta, ¿no? O sea, muchas veces si vamos leyendo a una lectura simple, decimos aquí ya cambió de tema, pero luego a veces al leer lo anterior y lo posterior y estudiarlo un poco a fondo, decimos no, pues hay una relación de temas, está relacionado. Lo que pasa es que hasta después lo relaciona. Entonces veíamos que en el capítulo 13 de Romanos, el 12 que eran aplicaciones prácticas, en el 13 llega al tema de las autoridades superiores y cuál es la relación con las autoridades superiores, de sujetarnos y demás, y de ahí vimos que se ensancha, por llamarle de alguna forma, se agranda el tema, y llegamos a lo que tengo aquí en pantalla ahorita, Romanos 13:8, donde empieza a hablar de nuestra relación con los demás. No tengan deudas pendientes con nadie. Y de vuelta, al momento dijimos, esto tiene que ver con los gobernantes, pero quizás con la gente en general. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí pone como fundamento, aún hablando de los gobernantes, el amor al prójimo. Verso 9, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, tratando de enseñar o mencionar el fluir, habla de cómo debemos de tratar con el gobierno, cómo debemos tratar, digamos, se puede decir a nivel personal, en cierta forma, como seres humanos, a los gobernantes, a las autoridades, pero luego se aplica a todos, que debe ser con respeto, con amor, que siempre vamos a quedar en deuda, decíamos, en amar al prójimo. Y entonces, en ese sentido, aunque trata otros temas antes de terminar el 13,
al llegar a Romanos 14, llegamos particularmente a decir, bueno, y dentro de la iglesia y con hermanos y con la comunidad de hermanos, con lo que llamamos iglesia, con la convivencia de hermanos, ¿cómo debemos de tratarnos? Y en ese sentido tenemos aquí Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Es interesante desde aquí el tema, porque podemos ver aquí hay unas personas que él, de hecho, ya lo leímos y lo vamos a estudiar, define como débiles, ¿okay? Pero él ve que hay algo más importante que quizás corregir esa debilidad. Y por eso dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. O sea, no es para decir, pues vamos a estar alegando con él, y convenciéndolo de alguna u de otra forma, ¿no? Es parecido, se me hizo parecido lo que está en 1 Corintios 11, que también en su contexto quizás nos deja un poco la duda qué es exactamente lo que está diciendo. Pero 1 Corintios 11 es un pasaje, nada más puse los últimos versículos. Es un pasaje un poco, bueno, para mucha gente de controversia. Quizás por la falta de claridad de algunos es más complicado lo que enseña Pablo en este capítulo que se ve a primera vista. Pero está hablando del cabello, está hablando del hombre, de la mujer, de cómo adorar a Dios, del cabello, de autoridad, de diferentes temas aquí, pero relacionados al cabello. Entonces leo lo último, y realmente el versículo que queremos ver es el 16, pero quiero que lo vean en su contexto un poco, tengan noción del contexto. Y dice en 1 Corintios 11:14, no les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Entonces, toda una discusión, de hecho casi los 15 versículos que llevamos aquí del capítulo sobre este tema. Y de vuelta el versículo que tiene que ver con hoy, o sea, hoy estamos viendo el versículo 1, no para entrar en discusiones. Entonces el 16, a la iglesia en Corinto, ¿qué decías en el verso 16? Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Y en algunas traducciones, es decir, otra costumbre, podemos decir esa costumbre, ¿no? Pero aquí la duda de vuelta en el versículo es, no tenían la costumbre de cuestionar lo que decía Pablo, pero la idea aquí es que no tenemos la costumbre de hacer las cosas diferentes, también no es algo que debemos de gastar tiempo en la iglesia discutiendo esto. Entonces, en ese sentido es parecido a Romanos 14:1. En ambos lugares hay una enseñanza de Pablo, más que opinión de Pablo, se basa en principios bíblicos, o en el caso de 1 Corintios hasta la naturaleza. Okay. Pero dice, reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Okay. Entonces, podemos ver aquí para Pablo que hay, de vuelta, podríamos decir, la verdad, la doctrina. Inclusive podríamos decir que entra la práctica de la doctrina, porque tampoco son doctrinas nada más que tengo en mi cabeza, sino como hemos visto en la lectura, que eso que me lleva a comer, que me lleva a hacer con ciertos días y demás, tiene una aplicación muy práctica. Pero dice, está eso, y a una altura más alta está la convivencia cristiana, la comunión cristiana. Y lo vamos a ver en más versículos, pero digo, desde entrada, recíbanlo, pero no para entrar en discusiones. Ya la descripción de Pablo. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces, aquí hay dos posturas de hermanos. Uno, en su fe. Y aquí fe, obviamente, estamos usando en un sentido amplio. No estamos diciendo fe salvadora, sino dentro de su creencia, dentro de su entender, dentro de las cosas sobre las cuales ellos tienen confianza, como vamos a ver hacia el final del capítulo. Pero dentro de eso, su fe les permite comer de todo. ¿Okay?
Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces, hay dos posturas, pero con esta frase decir son débiles en la fe, Pablo le está dando la razón al primer grupo. ¿Okay? Pero de vuelta lo está haciendo, pero no para entrar en discusiones. Simplemente de pasada, algunos de su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe. Obviamente ser débil en la fe no es una cosa buena. Y solo comen verduras. Ahora, o sea, podríamos, en cierta forma, alguien podría decir, quisiera saber exactamente de qué reglas o sistema de reglas estaba hablando, ¿no? Acuérdense que está hablando a una iglesia, en cierta forma, en el sentido geográfico, quizás muy universal, porque está en la ciudad de Roma, por la misma conquista del imperio, por la misma migración, por la misma participación quizás en cuestiones de gobierno. En Roma había gente de muchos orígenes culturales, lingüísticos y demás, ¿no? Entonces, soy de la opinión que no podemos, bueno, soy de la opinión primero que si estuviera hablando de la ley de Moisés exclusivamente, que entonces citaría y hablaría y se vería con ganas y quizás con la necesidad de especificar algunas de las leyes alimentarias del Antiguo Testamento y volver a entrar al tema de cuál es la relación del cristiano con la ley. Pero creo que a estas alturas ya por esa misma mezcolanza cultural de trasfondos, pues había gente que llegaba y pues llegamos a Cristo y por ejemplo alguien que no ha estudiado el libro de Romanos o no ha estudiado bien el Nuevo Testamento, pues se imagina muchas cosas y a lo mejor inclusive se ha hecho una serie de reglas que le parecen muy bien, pero al estudiar la palabra vemos cosas diferentes. Entonces, comento porque la ley no prohibía comer carne. Todo, inclusive el sistema de la ley eran muy carnívoros. Todos esos sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento, teniendo el tabernáculo, teniendo el templo, comían la carne de los animales sacrificados. Parte lo comía el sacerdote, parte lo comían ellos. No en todos los casos, pero creo que en la gran mayoría de los casos. Se les daba instrucciones de inclusive cuando estaba cerca el templo, cómo debían de sacrificar los animales para Dios, para comerlos. Pero hay instrucciones en la ley, decir, si estás lejos, pues simplemente degolla al animal para que derrame toda su sangre, pero su sangre que vaya sobre la tierra, sobre el suelo, no hagan otra cosa con esa sangre. No se les ocurra tenerlo como sacrificio a alguna otra ídolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que la ley, definitivamente la ley de Moisés no les prohibía comer carne, ¿okay? Ahora, un judío muy devoto, muy estricto, podría decir en una ciudad como Roma, por ejemplo, o muchas de las ciudades gentiles donde Pablo se había movido, podrían decir, ¿cómo sé yo que la carne fue sacrificado conforme la ley? O sea, a lo mejor no había carnicerías supervisados por rabinos, etcétera, ¿no? Y más que por rabinos, por gente de la familia sacerdotal, que eran muchas personas. Entonces, ¿cómo iban a saber? Entonces, a lo mejor por si las dudas, por si las dudas, como al igual podemos ver en el libro de Daniel, Daniel al estar en Babilonia dijo, ¿saben qué? A mí nada más dame verduras, porque creo que había una total duda de esa carne, si iba a estar sacrificado correcto o no correcto. Y me da gusto saludar en ese momento a Ruth y a Margarita, que bueno, no estoy viendo en pantalla, pero quiero suponer que hay gente que está escuchando, me da gusto. Bueno, entonces estamos en medio de esto. Entonces a lo que quiero llegar es general esta idea de comer de todo o comer solamente verduras, ¿no? Y hay otros textos en la Biblia, pero no vamos a hacer el estudio general sobre cuestiones dietéticas en el Nuevo Testamento. Pero aquí simplemente decir, es débil el que no come de todo, es débil. No ha entendido la fe el que come solo verduras. Bueno, es débil en la fe, para no cambiar la palabra. Le falta fuerza. Si tuviera fuerza, podría ver. Si su fe fuera fuerte, podría ver que se podría comer de todos.
Pero ¿cuál es la indicación de esto? Y aquí llegamos a algo muy importante. ¿Okay? Voy a regresar al versículo 2, pero primero en el 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Pablo ya dijo, es débil en la fe. Si leemos 1 Corintios 12, que de vuelta tampoco vamos a entrar ahí hoy, pero habla de que a los miembros del cuerpo más débiles les damos más atención y más cuidado. ¿Okay? Y es un poco lo que habla aquí. Entonces, si bien es una debilidad pensar que no puedes comer de todo, pues no debemos de menospreciar a esos hermanos. Y va a quedar muy claro a través de este capítulo por qué no debemos de menospreciarlos. ¿Okay? Y tiene varias explicaciones. Pero entonces no debemos de menospreciar. El que es fuerte no debe de menospreciar al débil. Al contrario, tú eres tan fuerte, creo que el capítulo nos va a poner claro, si tan fuerte eres, pues ama así extraordinariamente y a costa de tus propios gustos y a costa a lo mejor de tus propios gustos, a costa de no ejercer una libertad que conoces, de la cual estás convencido, pero por precisamente muestra tu fuerza, tu fuerza de la fe en ese sentido. Entonces, el que come de todo, el fuerte, el no débil, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces, aquí ya entra otro aspecto. El que no come de todo, o sea, tiene dentro de su entender débil de la fe, y uso esa palabra porque lo usó Pablo, que no se debe comer de todo, pero Pablo dice, ¿sabes qué? A ti no te toca juzgar al que está comiendo de todo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Si es tu hermano en la fe, pues Dios lo ha aceptado y no lo debes de condenar. Regreso al versículo 2 para decir que entiendo, y quizás en eso me siento, pues a veces un poco quizás más no sé si usar la palabra fanático, pero más insistente en que los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, ni estamos bajo otro sistema de reglas. Entonces Pablo aquí dice, a algunos su fe les permite comer de todo, y no dice casi de todo, sino de todo. Y él los pone como fuertes en la fe o no débiles. Los débiles solo comen verduras. Vemos una falla dentro de otro tipo de fallas. Una falla en cuanto a las reglas, en cuanto al decir no debes de comer de esto, es malo comer de esto, y ese es el peligro al cual se refiere en la segunda parte del versículo 3. El que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Si yo creo que el cristianismo es una serie de reglas, entonces yo me siento como, bueno, puedo usar esas reglas para ver a mi hermano, ver a mi hermana y decir, ¿sabes qué? Estás mal, hermano, estás mal, hermana, ponerme en plan de juez con esas reglas. Y creo, hermanos, los que han vivido en iglesias cristianas o disque cristianas o evangélicas, y espero que sí lo hayan sido y sí lo sean, pero ¿qué tanto en la iglesia hemos visto y vive en la iglesia el condenar a los demás? La falda de la hermana, el maquillaje del hermano, cómo gasta su dinero, etcétera, en todo, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, hay una verdadera libertad, ¿okay? Pero hay una libertad que se mide, se controla y se lleva mano en mano, si eres fuerte, con un amar al prójimo, con un amar especialmente, como vamos a ver adelante, al hermano cristiano, al grado de decir, aunque Pablo me da la razón, si queremos ser tan fuertes en decirlo, yo no te menosprecio a ti que no has entendido estos conceptos todavía, ¿no? Por la fuerza de la fe que Dios me ha dado. Y el otro lado de vuelta, y ver que las reglas nos producen pues una iglesia en donde unos quieren condenar a otros, una iglesia que juzga uno al otro. Y el verso 4 precisamente va sobre este tema y es sumamente fuerte, ¿no? Sumamente fuerte. Romanos 14, ¿no? 14:4. ¿Quién eres tú
para juzgar al siervo de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Sí? A lo mejor el ejemplo quizás que yo podría dar en eso, un momento en México vivíamos en un departamento sumamente económico, para no llamarle de otra forma, y a lo mejor había 4 metros de patio entre la puerta de un departamento y la puerta de otro. Quizás no llegaban a 4 metros, a lo mejor eran 3. Pero bueno, esa distancia. Y si yo salía en la mañana y veía a la esposa del de enfrente o la hija o alguien que tenían contratado para hacer la limpieza barriendo, y yo llegara y dijera, ¿sabes qué? No debes de barrer así, debes de barrer de esta forma. ¿Qué podría yo esperar? Pues que saliera la señora, el señor, la misma persona que estaba barriendo, si era parte de la familia, y decir, ¿sabes? ¿A ti qué te importa? ¿No? Yo estoy barriendo mi lado del patio a mi gusto, ¿sí? Es de otro. Y Pablo, a lo mejor es fuerte el ejemplo que les doy, pero Pablo está diciendo, ningún cristiano fue reclutado por el Señor Jesucristo para agradarte a ti, o para seguirte a ti, o para que tú lo juzgues. Cada persona que está siguiendo a Cristo fue reclutado y tomado y recibido como siervo de Dios, como siervo de Cristo. Entonces, cualquier hermano en Cristo, como decía en el versículo 3, pues Dios lo ha aceptado. Lo amplía en el verso 4 y decir, él es siervo de Dios, no es tu siervo. ¿Y tú por qué vas a juzgar al siervo de otro? Él está sirviendo a Dios. Dios lo reclutó para seguirlo. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Si lo entendemos bajo este concepto que Pablo nos está dando, pues va a ser muy útil para nosotros, ¿no? Podemos entender, decir, bueno, no es asunto mío. Vemos al otro y decimos, no, pero está mal en la forma en que viste, está mal en la forma en que habla, está mal X, ¿no? Podemos hacerle toda una lista, ¿no? Como decía Jesús, por ahí vemos la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en nuestro ojo. Pero bueno, que se mantenga en pie. A lo mejor nosotros lo vemos, pues es un hermano tan débil, tan mal, que quién sabe si va a ir o no. Y aquí está hablando de los que tienen reglas y dicen, esta otra persona no está siguiendo mis reglas, las reglas como yo los entiendo, entonces seguramente anda mal y va a caer. Y Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor. O sea, Dios es siervo del otro, yo no debo juzgarlo, pero Dios lo reclutó no para decir, vente, como empieza la vida cristiana, para que fracases. No, el que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. ¿Y qué dice Pablo? Y se mantendrá en pie, ¿ok? Aunque tú crees que anda muy mal y debe de ser condenado y echado de la iglesia o qué sé yo, se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces, no los juzgo porque son siervos de Dios. Dios los llamó a que los sirvieran a Él. No me toca a mí juzgarlo. Y 2, no debo de pensar que va a caer porque Dios es el que está haciendo la obra en su vida y Dios es el que tiene poder para sostenerlo. Creo que queda bastante claro. Versículos 1 al 4, el tema era comida. Versículo 5 nos vamos a otro tema, a otro tipo de regla o área a la que se hacen reglas. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Ahora, aquí Pablo no repite la idea de débil y fuerte. Pero creo que no lo repite porque su opinión y lo que dejó es claro. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Quisiera mencionar aquí, hay de vuelta dentro del... Y de vuelta, aquí es uno de muchos pasajes en el que podemos ver eso, pero lo menciono porque sí viene al caso, que hay quienes y en algún momento lo hemos hablado, por lo menos, no sé si tanto en la clase de Romanos o en las discusiones posteriores,
Pero la ley de Moisés se aplica hoy en día o no, y hasta qué punto se aplica. Y hay cristianos que dicen los 10 mandamientos se aplican, las leyes dietéticas y ceremoniales ya no se aplican. Sacarían los 10 mandamientos de los otros 600, que serían 3 o 1 mandamientos ahí según la cuenta que hayan hecho, separarían si estos 10 todavía son válidos. Pues hermanos, quiero hacerles ver o recordarles que dentro, y creo que es el 10º mandamiento, que dice guarda el sábado, guarda un día sagrado para el Señor, y es parte de los 10 mandamientos. Entonces de vuelta, si Pablo 1 cree que todavía tiene validez ese sábado, pues no está siendo muy cuidadoso en su enseñanza aquí sobre los días, porque entonces tendría que decir, hay quien considera que días que no son el sábado tienen más importancia que otros, pero sabemos que solo el sábado lo tiene. Alguna cosa sí tendría que decir, pero está de pasada o incluyendo en esto el mismo sábado, el mismo séptimo día. ¿Okay? Hay quien considera que un día puede ser sábado, puede ser el día de Pentecostés. Tenemos muchos cristianos que siguen un calendario litúrgico, es Navidad, es Semana Santa, y ponen esos días. Los judíos tienen días, hay cristianos que quieren regresar a ser judíos y empezar a ver días. Y Pablo aquí dice, hay quienes consideran un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dice Pablo al respecto? Si una de las dos posturas fuera definitivamente correcta y la otra definitivamente incorrecta, pues tendría él que decir, no, pero es de este lado. ¿Okay? Pero dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Muy especial lo que hace Pablo aquí. Pablo aquí está diciendo, ¿cuál es tu entendimiento? De vuelta, vimos, bueno, la ley, el resumen de la ley, es que debes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? En Romanos 12:2, de donde empezamos esta sección, no os conforméis a este mundo, sino transformar por medio de la renovación de tu entendimiento, tu opinión, tu entender de las cosas. Hebreos 4:12 y 13 dice Dios, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y va hasta dentro y juzga y conoce. Ahí, y no estoy diciendo textualmente el texto, pero dice, ve las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces Pablo aquí, y va a desarrollar este tema, y por eso lo estoy mencionando aquí, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Okay? O sea, debes estar convencido en tu opinión. Y Pablo aquí se va más allá de las reglas, o de las leyes, o de las tradiciones, o de las costumbres, como quieras llamarles. Y dice, el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Yo podría hablar, por ejemplo, ahorita que sé que hay hermanos que odian el decir hay un día de Navidad donde celebramos el nacimiento de Cristo. Y dicen, eso es del anticristo, etc., ¿no? Pero Pablo aquí que dice, el que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y de vuelta, puede ser hermanos que medio quieren guardar el sábado, o el domingo, ¿verdad? O el viernes de Semana Santa, o qué sé yo, ¿no? Pero el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. Pablo aquí se va más atrás de las reglas, de la discusión de este día sí, este día no, y dice cuál es su intención de su corazón, qué es lo que lo motiva. Dios ve tu corazón, qué es lo que te motiva, lo hace para el Señor. Y entonces si hay un hermano que dice, no, Navidad, el nacimiento de Jesucristo, y que vamos a hacer el coro y la obra de teatro y todo, ¿no? Si lo hace para el Señor, Dios está viendo las intenciones de su corazón. ¿Okay? Ahora regresa y combina con esto. Aquí sí combina con el fuerte de la comida, y es donde podemos ver, está hablando de lo mismo. El que come de todo, come para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. ¿Okay? Entonces, realmente aquí lo que está diciendo es lo que motiva a un hermano a dar importancia especial a cierto día, que podríamos interpretar o entender como una regla, para decir, este día es especial, no me lo toquen, ¿verdad?
lo combina junto con el que dice no hay reglas en cuanto a la comida, puedo comer lo que quiero. El que come de todo, come para el Señor. Y normalmente no digo cosas chuscas o chistes en medio del estudio, pero este versículo lo tomamos muy a pecho yo y mi esposa, y nos gusta mucho comer para el Señor. Y es muy rico, hemos comido comida de todo tipo, en todas las situaciones para el Señor. Y de vuelta un poco con sentido de humor, pero el que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios, y le hemos dado gracias a Dios por los alimentos, no voy a decir que el 100% de las veces, pero siempre estamos contentos y dando gracias a Dios por la comida, ¿no? Entonces Pablo junta el que tiene reglas con el que no tiene reglas y dice, lo están haciendo, la intención de su corazón es para el Señor. Entonces se va más allá de las reglas y va al corazón, ¿ok? Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y luego agarra el otro. Y el que no come, para el Señor se abstiene. O sea, hay alguien, no sé, a esas alturas que mejor dice, no voy a comer carne de puerco. ¿Okay? Lo hace para el Señor. O hay quienes dicen, bueno, carne de puerco sí, pero moronga no. Y según agarra el versículo, el que no come, ¿okay? Para el Señor se abstiene. No sé si habrá alguien, digo, quizás a lo mejor habrá alguien de vuelta. ¿Cuál es su trasfondo cultural? A lo mejor alguien viene de un ambiente naturista y dicen, pues los animales Dios los creó todos y no voy a comer carne, ¿okay? Porque creo que son criaturas de Dios. Si lo hace para el Señor y con amor al Señor, el que no come para el Señor se abstiene. Pablo nos pediría a entender la intención de su corazón, ¿okay? Y él también da gracias a Dios. Entonces Pablo está agarrando los que siguen cierto sistema de reglas, los que no siguen cierto sistema de reglas, y les está dando la razón en cuanto a su intención de su corazón. Lo hacen para el Señor, le dan gracias a Dios, y eso es muy válido. Y entonces se va del tema que está viendo, por la cual de vuelta muchas iglesias se mueven y sudan y maldicen cristianamente uno al otro, todo un sistema de reglas. Y dice, eso no es lo importante, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu intención para Dios en tu corazón? ¿Sí? Es como, no sé, el niño, ¿no? Que a lo mejor agarra tu vestido favorito y con un marcador permanente le pone una flor y te lo regala a Día de las Madres. Echó a perder un vestido, pero la mamá dice, ¡ay, qué niño tan cariñoso! Mira lo especial que hizo para mí, a lo mejor es su vestido favorito. Es un ejemplo que se me ocurre. La intención en el corazón es lo que Dios ve. Pero dentro de todo esto, yendo al versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. ¡Wow! La vida cristiana es una vida donde, o sea, es un creer, es un sistema de vida donde se nos ha dado la vida eterna, hermanos. Somos de los únicos que podemos decir, pues vas a morir para esto. Bueno, los militares luego te dicen, ¿sabes qué? Lánzate como héroe y de tu vida, ¿no? Pero pues se acabó, ¿no? No te dan promesa de una vida más allá. Pero nosotros como cristianos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Ahora, Pablo aquí está siendo muy generoso. Muy generoso. Hay un versículo ahí en 1 Corintios 13 que dice, el amor todo lo cree. Pablo aquí está viendo en todos los hermanos las mejores intenciones. Pero hay hermanos que les gusta llevar reglas para decir, mira, yo soy mejor que los demás. Hay hermanos que les gusta usar esas reglas para condenar a los demás, para decir, él no sirve. Y en vez de amarlo, como que despreciarlo. De hecho, él habló en contra de eso ahorita, ¿no? Pero mucha de la gente, o sea, Pablo aquí tomando el mejor aspecto, dice, ellos por amor, ¿ok? Guardan o no guardan, cumplen reglas o no los cumplen, es por amor a Dios. Entonces ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Y de vuelta, si alguno que está viendo este pasaje y escuchando este video, dice, juzga tu vida, o sea, juzga tu corazón. Hay cosas que haces para ti mismo en vez de para Dios, pues arrepiéntate, ¿no? Porque a nosotros ¿qué decía en Romanos 12:1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, desde el 12:1 se supone que yo ya no voy a vivir para mí mismo.
Okay. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aún el morir dentro del mundo que no tiene esperanza, el morir es una cosa tristísima. Pierden un pariente y hay quienes no los consuelan, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo que es fácil perder a un pariente amado, ¿no? Pero aquí al morir morimos para el Señor. ¿Okay? Dentro del Señor morimos y sabemos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, tanto en vida como en muerte, como el guardar reglas o el no guardar reglas, el tener ciertas tradiciones, si son motivados por amor a Dios, o el decir, tengo plena libertad porque lo veo en la palabra y amo a Dios y le agradezco esa libertad, cualquiera de los dos casos es vivir para el Señor. Y si no estamos viviendo para el Señor, entonces necesitamos decirle al Señor, perdóname, quítame esto que es el vivir para mí, para mi ego, para mi orgullo, para, ¿verdad?, algo que no es para Dios. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9, dentro de este aspecto. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Pablo diciendo esto. Y pues tenemos un texto del mismo Jesucristo. Cuando está por ahí le quieren los saduceos. Los saduceos básicamente eran como que los, ¿qué se le puede decir? Eran como que los materialistas, ¿no?, de los judíos. Ellos no creían en la resurrección, no creían en lo milagroso, y llegan a Jesús y le están tratando de mostrar que según no existe la resurrección, sus argumentos. Y Jesús les contesta, y está en 2 evangelios, pero escogí de Marcos 12:26, pero dice, pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Entonces Jesús citó este pasaje, ¿verdad? Yo soy, y el hecho que el verbo soy sea tiempo presente, Jesús dice, eso quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob todavía viven, porque Dios dice, yo soy presente, tiempo presente, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, por eso ellos todavía viven. Y bueno, Pablo entonces aplica eso mismo a Jesús, ¿verdad? Para esto mismo murió Cristo, volvió a vivir para ser Señor, o sea, Cristo lo citó de Dios, tomando la palabra de Dios a Moisés en la zarza. Pablo ahora dice, es Cristo. Cristo murió, volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que viven aún. Por eso él dice, si morimos, para él morimos, ¿no? Ok, entonces Romanos 14:10, en base a todo esto que ha venido explicando. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Regresa a la idea de estar juzgando al hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? ¿Sí? O sea, el fuerte, si se acuerdan los primeros versículos, menospreciaba al que no entendía la libertad cristiana. Y el débil condenaba, decía, este cuate no está haciendo las reglas que yo entiendo que se deben de seguir. ¿Por qué lo juzgas? Y ya hemos visto el versículo, dice, si no debes de juzgar al siervo de otro, del Señor, de un Señor que no es tuyo, no es tu siervo, es siervo de otro, siervo de Cristo. Entonces todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Entonces él está diciendo aquí, y de hecho en el Romanos 13 había un texto que ya vimos que decía, no venguéis a vosotros mismos, creo que más bien, finales del capítulo 12, como introducción al 13, no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces creo que en su momento ahí hablábamos de lo que es querer tomar el lugar de un juez, y si no tenemos ese lugar,
pues hacemos mal. Y aquí está diciendo lo mismo. Dios va a juzgar. ¿Yo por qué quiero juzgar? ¿Yo por qué quiero menospreciar? Dios va a juzgar y va a premiar o va a menospreciar. Y cita, versículo 11, está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces él está diciendo, Dios los va a juzgar. ¿Tú por qué los juzgas? No es tu lugar. Es siervo del otro. O sea, una persona, mi hermano en Cristo es siervo de Cristo y no siervo mío. Y si pienso que anda mal y que no va a salir adelante, debo recordar que Dios está haciendo la obra en él y él lo va a sacar adelante. ¿Okay? Pero además debemos recordar, hay un día, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Todos van a confesar, comparecer ante el tribunal de Dios. Y esto lo vemos en Isaías 45, que es lo que él está citando. Me he permitido poner un poco del contexto, porque se me hizo muy rico y muy bonito. Y dice, Isaías 45, desde el versículo 20, él cita como que el 25, verso 25, pero leyendo desde el 20 dice: reúnanse en fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? El profeta Isaías hablando, y seguramente, digo, en el contexto, muchísimos ejemplos de lo que Dios predijo y se cumplió, y muestran que Él es un Dios soberano porque puede decir el futuro. Entonces él dice, ¿quién más dice eso? ¿Y quién más ha declarado quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. O sea, Dios no está diciendo yo soy el Dios más grande, no, yo soy el único. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Entonces Dios dice, yo soy Dios de todos. No hay otro Dios, yo. Toda persona va a venir. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron ante él comparecerán y quedarán avergonzados. ¿Okay? Entonces Dios es Dios de todos. Hay gente que se enoja con Dios, pero van a tener que presentarse ante él. Y cuando se presentan ante él van a quedar avergonzados. Entonces, este es el texto que Pablo aprovechó para citar ahí y decir que, que toda rodilla se va a doblar, toda persona va a comparecer, pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Promesas ahí todavía para el tiempo de juicio final para el pueblo de Israel. Muy bien, regresando a Romanos, y se nos está yendo ricamente el tiempo. Romanos 14, 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Queremos juzgar a los demás. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Vas a dar cuenta primero de ti mismo ante Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Preocúpate de ti mismo. Tú vas a tener que dar cuentas a Dios. Preocúpate de ti mismo porque tú vas a tener que dar cuentas a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Entonces, más que juzgar al hermano, si el hermano es siervo de Dios y Dios está haciendo una obra en él, ¿qué es lo que dice? Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y les podría recomendar en ese sentido que le dieran una repasada a Hechos capítulo 15. Pero para entender Hechos capítulo 15 deben de leer 10, 11 y quizás 15 como mínima lectura para entender lo que está ocurriendo en el 15. De Hechos 15, y ahí lo que están diciendo es no queremos ser obstáculo, por eso no les vamos a poner reglas, por eso no les vamos a pedir que sigan la ley de Moisés, no queremos ser obstáculos. Pablo con el mismo sentir aquí dice, no les pongan reglas, no les pongan obstáculos, ¿no? ¿Okay? No debemos juzgarnos unos a otros, Dios va a juzgar, suficiente ese juicio. Verso 14, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. ¿Okay? Regresa
a la postura, a la enseñanza, donde antes él había dicho que es fuerte, que el débil cree que hay diferencia de días, el fuerte entiende que no. Pablo aquí, en una declaración sumamente fuerte, y nos cuesta, inclusive a mí, me cuesta trabajo quizás aceptar lo que dice, pero yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. ¿Cuál es tu intención de tu corazón? ¿Cuál fue tu intención? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas con lo que estás haciendo, comiendo, guardando, no guardando, etcétera? ¿Estás buscando servir a Dios, alabar a Dios? ¿Okay? Eso es la intención. Las cosas, o sea, estoy plenamente convencido, Señor Jesús, de que no hay nada impuro en sí mismo. Y aquí viene la clave. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. ¿Okay? Y les voy a decir, que así lo considera. Dios de vuelta ve el corazón. Dios ve nuestra mente. Si alguien considera que algo es impuro, vamos a ver el ejemplo más adelante, mejor no me adelanto. ¿Okay? Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, o sea, les había dicho, no condenes, no juzgues, pero si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Él se angustia, es débil, dice, no debe de comer moronga, no debe de comer puerco, no debe de comer eso. ¿Okay? Se angustia. Quisiera ampliar el tema aquí. Si hay un hermano con el que tú convives, hermano o hermana, que ha tenido problemas de alcoholismo, y tú dices, no, pues no hay nada malo con echarse un trago, con tomar una cerveza, ¿okay? Y no estás viendo que él eres una tentación, y él con a lo mejor oler o ver una cerveza ya le dan ganas de volver al alcoholismo, ¿okay? Entonces ya, como que dice el versículo, ya no te comportas con amor. Entonces de vuelta aquí, del tener la razón sobre el sistema de reglas, tengo la razón de que no hay reglas, pero más importante que eso es amar a mi hermano, buscar el bien de él ante el Señor. Por eso a los fuertes aquí les está hablando, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. ¿Okay? No destruyes por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Hay cosas más importantes con hermanos y hermanas que mostrarles la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y que puede ser una angustia para ellos. Debo amarlos y buscar, sí, adelantarlo en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero no, como dice en el primer versículo, para entrar a discusiones. Hay formas de enseñar, decir, vamos a ver esto, vamos a ver acá, ¿okay? Y Margarita veo que me hace muchas preguntas ahí, al final vamos a comentar esos. Verso 15. Perdón, vamos al verso 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practiquen. ¿Sí? Si estás haciendo algo bien, que lo tomen y lo hablen como mal. Y de hecho Pablo, lo que acaba de decir en los versos anteriores, tú puedes tener la razón en cuanto a las reglas, tú puedes tener la razón en cuanto a la libertad en Cristo, y no tener la razón en cuanto al amor al hermano. Y vas a ser juzgado por lo que es el amor al hermano. Y el resumen en el verso 17. Todo el sistema, si el capítulo, y esto continúa en el 15, por cierto, hermanos, en parte. Pero si todo este capítulo se resumiera en reglas, Pablo resume y deja muy claro en el versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. ¿Sí? El reino de Dios no es cuestión de reglas, ¿okay?, sobre comida y bebidas, sino de justicia. Ahora, aquí interesante que pone bebidas, ¿ok? Y creo que más adelante va a mencionar el vino. Pero de vuelta, la ley de Moisés no mencionaba que se prohibiera el vino. De hecho, se usaba dentro de la ceremonia de gratitud a Dios. El comer bebidas fermentadas para agradecer a Dios las primicias de estar en el Antiguo Testamento. Pero el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino llega a cosas más importantes que son, sino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo.
Cuando vamos a la iglesia y estamos entrando a discusiones, pues no hay alegría. Si vamos a la iglesia y estamos menospreciando unos a otros y otros están condenando a los otros, no hay alegría en el Espíritu Santo. Y Pablo dice, el reino de Dios, más que una serie de reglas sobre comidas o bebidas, es justicia, la justicia de Dios, paz, la paz que Dios nos da, la paz que debemos tener entre hermanos, y alegría en el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, alegría. A veces los cristianos nos volvemos muy, no sé si enojones, pero por lo menos demasiado serios, ¿no? Y verso 18, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios, si sirve a Cristo con justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz. Y aquí es muy claro que está hablando de paz en el cuerpo cristiano. Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? A la paz y a la mutua edificación. Podemos ver una hermana decir, ay, para mí que están mal. Hermano, cálmate, Dios lo va a juzgar. De aquí a que muera, Dios tiene oportunidad de cambiarle eso, santificarle eso. Y si no, cuando muere, Dios tiene la promesa de que lo va a juzgar. Entonces, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y aquí está hablando, yo creo, principalmente a los fuertes también. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. ¿Okay? El alimento es puro. O sea, Pablo aquí insiste en que no hay reglas en cuanto a alimentación. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por los que uno come. Y aquí en el verso 21, más vale no comer carne. De vuelta, que la ley de Moisés no prohibía comer carne. Tenía reglamentos, pero no lo prohibía. Ni beber vino. Y de vuelta, no estaba prohibido en la ley. Ni Jesús prohibió emborracharse, mas no prohibió no tomar vino. Pero más vale, aunque haya esa libertad, más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Entonces, aquí está toda la razón, podríamos decir el raciocinio y hasta teología y de doctrina de qué se puede y qué no se puede hacer. Pero arriba de eso, más importante es el velar por el bien de mi hermano y amar a mi hermano. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. ¿Sí? Entonces un cristiano puede decir, yo sé que no tiene nada malo cambiar una llanta en domingo, ¿verdad? Como ejemplo que a algún hermano le escandaliza, ¿no? Pero así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Y casi ahí me gustaría que fuera más unido esto al verso que sigue. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Su conciencia, si se regresan a Romanos 2, decía que la conciencia a veces los condenaba y a veces los excusaba de lo que hacían. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Okay. Pablo aquí de vuelta entrando diciendo, lo más importante es qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente. Y hablaba de que quienes guardaban el día por amor a Dios y no guardaban el día por amor a Dios. Que no comían por amor a Dios o sí comían por amor a Dios. Pero aquí es el otro ejemplo. El que tiene dudas, el que dice, pues a lo mejor sí es malo comer carne de puerco. Ay, pero me muero por un taco de carnitas, ¿no? De puerco. Entonces, y él dice, no, me los voy a tomar, a lo mejor sí no tiene nada malo, a lo mejor no tiene nada malo. Y aquí él dice, no, si no estás convencido, ¿verdad? Aunque la regla, estés equivocado en contra de la regla. Si tú en tu mente dices, es malo comer carne de puerco, pero lo voy a hacer de todas maneras, estás mostrando que estás dispuesto a ir en desobediencia a Dios. Estás dispuesto a hacer lo que no se debe de hacer. Y eso es a lo que se refiere aquí. El que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. O sea, no está comiendo de todo porque dice, sé que no tiene nada malo, sino dice, no, pues lo voy a hacer porque no me interesa, no me importa la consecuencia, no me importa lo que Dios piense. O sea, ¿por qué?
porque no tengo claro que hay una libertad en Cristo, ¿no? Eso es lo en cuanto a alimento, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Y con eso pues terminamos justo dentro de la hora. Romanos 14. Voy a dirigirme a algunas preguntas que ya la hermana Margarita puso aquí en comentarios. Si están viendo en vivo el video,